El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, el Señor Jesús inicia su ministerio público. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y el Señor Jesús sube a la montaña, a una montaña, y allí se le acercan sus discípulos y se le acerca una multitud que ya lo conoce, que han visto sus milagros, han escuchado su predicación, o que simplemente por el rumor de la gente han escuchado de la aparición de un gran predicador o un taumaturgo. Y el Señor Jesús entonces aprovecha toda esta multitud que se le acerca para presentar su plan de vida. En otras palabras, podríamos decir, para presentar como su plan de gobierno, su plan de acción, aquello que Él pretende enseñar como también realizar. Por eso iniciamos entonces ahora en una serie de domingos la proclamación del Sermón del Monte o del Discurso de la Montaña, que son los capítulos 5, 6 y 7, que son, mis queridos hermanos, lo que ya decía, su plan de vida, su enseñanza fundamental que Él quiere que nosotros tengamos presente. Y aquí hay algo importante, y es que después de presentar su plan de vida, el Señor Jesús lo que hace entonces es bajar la montaña para realizarlo en su propia vida. Es decir, lo que predica el Señor Jesús lo cumple. Por eso Él es grande, grande, como dicen los discípulos de Emaús, grande en obras y palabras, porque aquello que Él hace es precisamente lo que predica. Y hoy, mis queridos hermanos, hemos escuchado las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas son como la puerta de entrada a ese discurso, son como la puerta de entrada a ese plan de vida que nos ofrece el Señor. Y como dijo el cardenal Carlo María Martini, son la puerta de la felicidad. Las bienaventuranzas son la puerta de la felicidad, una manera en que nosotros podemos ser felices. Y no solamente felices aquí, las bienaventuranzas son también una manera de conquistar
la vida eterna. Antes de presentar entonces las bienaventuranzas rápidamente, hago como una observación muy importante. Estas bienaventuranzas, hermanos, las puede vivir aquella persona que tiene plena conciencia de ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es fundamental, porque estas bienaventuranzas, hermanos, son contrarias a los que este mundo propone, a lo que la sociedad propone. Son contrarias porque este mundo también tiene sus bienaventuranzas. Este mundo también tiene su camino de felicidad. Pero lo curioso es que las bienaventuranzas de Jesús son contrarias a este mundo, a la mentalidad de este mundo. Por eso, hermanos, hay que tener plena conciencia de ser hijos de Dios, de tener un Padre que nos protege, que nos fortalece, que nos perdona, de tener un Padre que nos acoge, que es lleno de ternura, de tener un Padre, mis queridos hermanos, que guía nuestra historia, un Padre que nos ha entregado a su Hijo Jesús, y este Jesús que nos ama. Hay que tener plena conciencia de eso. Teniendo entonces presente esa indicación muy importante de somos hijos de Dios, me detengo en las bienaventuranzas. Son 8 bienaventuranzas que les invito a aprenderlas de memoria. Son 8 bienaventuranzas. La primera de ellas, mis queridos hermanos, es como la más importante. Es como la síntesis de todas. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera. Y la principal bienaventuranza entonces es ser pobre de espíritu. La persona pobre de espíritu, hermanos, no es aquella desanimada, atolondrada. No. La persona pobre de espíritu es aquella que confía plenamente en Dios. Es aquella persona que sabe que Dios lo guía y lo acompaña. La pobreza de espíritu, esa es la pobreza de espíritu. Y los pobres de espíritu entonces, que aman a Dios, que confían en Dios, son los que conquistan el reino de los cielos, en este mundo, en nuestra historia, y que también conquistan la vida eterna. Esa es la principal, la pobreza de espíritu. Y de los pobres de espíritu, primero el Señor Jesús. Pero luego también en la Escritura hay muchos pobres de espíritu que han confiado en Dios, iniciando por Abraham, por Moisés. Pobres de espíritu los profetas, pobres de espíritu la Virgen María, los apóstoles. Han aprendido la pobreza de espíritu. Siendo esa entonces la primera, las 3 que siguen, hermanos, son como consecuencias de ser pobre de espíritu. Son como consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? El pobre de espíritu es una persona mansa. Por eso dice Jesús, bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. El manso entonces es aquella persona que renuncia a la violencia, que renuncia a la violencia. Es aquella persona que vence el mal a fuerza de bien. Esa es la persona mansa. Una segunda consecuencia son los que lloran. Y los que lloran, mis queridos hermanos, son aquellos que llevan con paciencia los sufrimientos de la vida cotidiana, que no murmuran, que no reniegan, llevan con paciencia los sufrimientos de la vida cotidiana, los asumen, los enfrentan, hacen fecundo su dolor, su sufrimiento. Por eso dice el Señor, serán consolados.
Y una tercera consecuencia dice, esos pobres de espíritu tienen hambre y sed de justicia. Que se realice la justicia de Dios, que en otras palabras, los pobres de espíritu hacen la voluntad de Dios. Hacen la voluntad de Dios. Entonces, encontramos allí que estos serán, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, los que lloran serán consolados, los mansos poseerán la tierra. Pero luego, hermanos, a la pobreza de espíritu siguen también tres cualidades de esa pobreza de espíritu. La primera cualidad de un pobre de espíritu, hermanos, es la misericordia. La misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y esa misericordia, hermanos, es perdonar como hemos sido perdonados. Perdonar las ofensas recibidas, perdonar al enemigo, perdonar a aquella persona que ha ultrajado, que ha humillado, que ha hecho el mal. Y esto de la misericordia, hermanos, no es cuestión de débiles. El que perdona es misericordioso, es una persona realmente fuerte. Y esa persona, dice Jesús, también alcanzará misericordia. La segunda cualidad, hermanos, es la limpieza de corazón. Porque los limpios de corazón verán a Dios. La limpieza de corazón es muy bonita. Porque significa entonces, hermanos, la vida santa, la vida en la sencillez, la vida sobria. La pobreza de espíritu nos invita a considerar la virtud cristiana y algunas virtudes muy bonitas, y quizás por ser bonitas, tan despreciadas hoy. Virtudes como la virginidad, el pudor, la castidad, tan bonitas, tan bellas, ¿sí?, que hacen pura nuestra vida. La limpieza de corazón, hermanos, el limpio de corazón tiene una vida santa y por eso puede ver a Dios, Tiene una mirada limpia, tiene una mirada clara, fácilmente puede ver a Dios en la vida cotidiana, en los acontecimientos, ver a Dios que se manifiesta en cada instante, el puro de corazón. La tercera cualidad muy importante es que el pobre de espíritu trabaja por la paz. Bienaventurados, dice Jesús, y escúchenlo bien, mis queridos hermanos, escúchenlo bien. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Así lo dice el mismo Señor Jesús. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Bienaventurados esos que buscan la reconciliación de los hombres, que buscan la sanación de las heridas. Bienaventurados esos que buscan una sociedad más justa, más humana. Bienaventurados esos que rechazan la guerra y toda forma de violencia. Dice, esos, los que trabajan por la paz, son verdaderamente hijos de Dios. Nosotros nos hemos acostumbrado a hacerle apología a la violencia, defender y promover la guerra, el uso de la fuerza para alcanzar, mis queridos hermanos, bienestar. Pero más que bienestar, defender nuestros propios intereses. Jesús lo dice claro, bienaventurados los que trabajan por la paz. Serán llamados
hijos de Dios. Todas estas bienaventuranzas, hermanos, tienen como un cierre, en donde el Señor Jesús es plenamente consciente que este camino de felicidad que Él nos está proponiendo es un camino que encuentra muchas contradicciones. Hay muchos que lo contradicen. No se quiere ser manso, se quiere usar la violencia. No se quiere sufrir con paciencia, se quiere renegar y murmurar. No se quiere hacer la voluntad de Dios, sino la propia voluntad. No se quiere perdonar, sino continuar la ofensa, continuar ofendiendo. La pureza de corazón tan rechazada, mis queridos hermanos, hoy en día, tan rechazada, tan despreciada. Y hoy en día lo que se defiende es la guerra. Y le encendemos vela en Colombia y los consideramos héroes a los que hacen la guerra y promueven la guerra. El Señor Jesús, entonces, consciente de su camino, es un camino contradictorio, termina diciendo, bienaventurados cuando los persigan. Bienaventurados cuando los persigan por hacer todo esto que yo les estoy mandando. Bienaventurados cuando los persigan por hacer la voluntad de Dios. Bienaventurados, porque de ustedes será el reino de los cielos. Esa bienaventuranza, mis queridos hermanos, cierra este camino de felicidad, dando la certeza que Dios, que es nuestro Padre, no nos abandona. Somos invitados entonces hoy, hermanos, todos nosotros, a tomar este camino. Es el mejor camino de felicidad. No hay otro que lo supere, no hay otro que sea mejor. Y en este camino de felicidad ya han sido felices, santos y han alcanzado la vida eterna tantas personas. Los que están en Escritura, también los santos, tantos otros que nos han precedido. Es un camino seguro. Tomemos el camino de la bienaventuranza. Finalmente, hermanos, invoquemos a la Virgen María, nuestra Madre y Señora. En María se cumplen todas las bienaventuranzas. Que ella pues interceda por nosotros. Ella nos ayude a realizar este camino que nos propone Jesús.